Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. Recuerda, para consulta privada o si deseas ponerte en contacto conmigo, me puedes buscar en Instagram. Me encuentro como isaacrendon.ps. El día de hoy hablaremos de cómo resolver conflictos en pareja. Para esto me encuentro con la psicóloga Diana Solís. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Isaac, muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno que estás aquí conmigo. Es la primera vez que me acompañas. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es cómo resolver los conflictos en pareja, que es algo muy, muy complicado y que de hecho de eso depende el fracaso o el éxito de una relación. Entonces empecemos. Cuéntame Diana, ¿cuál o qué es el conflicto? ¿Cómo lo definirías? Ok, bien. Pues mira, para empezar me gustaría hablar acerca de las características del conflicto, pensando el conflicto como algo totalmente natural y necesario en la vida de las personas. Inevitable, ¿no? Por supuesto, no se puede To- evitar el conflicto para siempre. claro, totalmente. Sin embargo, creo que a veces le tenemos mucho miedo al conflicto y vamos catalogando las relaciones como exitosas o no exitosas en función del número de conflictos que llegamos a tener con nuestra pareja. Y creo que desde ahí Cierto. empezamos justo a quitarle mucha posibilidad al conocer al otro. Claro, y bueno, sí es cierto. De hecho, me ha pasado con muchos pacientes que cuando me cuentan qué tan conflictiva fue la relación, me platican sobre esas veces que estuvieron peleando y yo les pregunto, ¿será que realmente el problema fueron esas discusiones o será que no supieron cómo resolverlas? ¿Tú qué piensas? Justamente me hace pensar en esta teoría del conflicto, que lo que menciona es que en realidad el conflicto no es lo negativo, sino la forma en cómo resolvemos el conflicto y no solo cómo lo resolvemos, sino quiénes son los que ganan. Porque en general en el conflicto siempre alguna de las partes o las dos partes van a ceder y en algún momento una cederá más que otra. Aquí el problema es cuando dentro del conflicto siempre cede la misma persona, ¿no? Es decir, siempre hay alguien que cede más que el otro o siempre hay alguien eh, quien obtiene más beneficios que el otro, ¿no? Cuando en realidad el conflicto se torna o el conflicto existe para conocer al otro y también para ir generando acuerdos dentro de la pareja. Sí, eso es cierto y lo he visto muchas veces, seguramente también lo has visto, ¿no? He escuchado gente que dice cosas como, no, es que yo ya no quería seguir peleando o yo no quería que se enojara y mejor ya no le dije nada, o sea, terminan como renunciando a esa parte y cediendo, Claro. está bien, ya para qué continuó si ya se enojó y es donde realmente surge el problema, no se trata de evitarlo, sino más bien de entender por qué ocurrió y cómo resolverlo, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Totalmente. Una de las cosas, como bien lo mencionabas, es que las personas, por miedo a que la relación se fracture, ¿no? Por miedo a que su pareja se enoje, por miedo a un sinfín de circunstancias, evitamos el conflicto y no nos damos cuenta que en realidad ese conflicto es una gran oportunidad para irnos conociendo mejor, porque el evitar no resuelve. Yo pienso en el evitar Sí. como cuando eres niño y tienes que limpiar tu cuarto. Entonces, te da mucha flojera limpiar el cuarto y lo que haces es que metes todo debajo de la cama, ¿no? Ah, es cierto. Y lo vas Sí. metiendo y lo vas acumulando y lo vas acumulando. Y un día, todo eso que acumulaste, algo va a pasar. Ya no va a caber más, ya no vas a poder hacerlo y al final no estás limpiando el cuarto. Solo Sí, estás evitando lo inevitable que después va a ser más complicado. sí, Entonces, cierto. así considero que pasa con los conflictos, ¿no? Los vamos evitando, pero es como un efecto bola de nieve que en algún punto va a explotar y va a ser peor y más difícil muchas veces resolverlo. De hecho, es muy interesante la forma como evitamos ese conflicto. He sabido de muchas personas que lo hacen por años. De hecho, un caso que recuerdo, una pareja que tenía un problema y era algo que no aclararon desde el principio, ¿no? Como con ciertos acuerdos que establecieron. Desde el principio pensaron que era un tema difícil y dijeron, bueno, lo vamos a dejar para después, luego hablamos, aún no es tiempo. Creo que tenía que ver algo con los hijos y lo postergaron, tuvieron hijos y esa cosa que no platicaron en su momento porque era incómoda, no recuerdo bien por qué ocurrió,
Cuando ocurre, como 5 u 8 años después, ahora sí es un problema mucho más grande. Es como lo que decías, esa analogía. Es como si dejaras basura en tu cuarto, no la limpias, te empieza a pudrir y la dejas ahí y cuando te das cuenta es un hongo muy feo y ya es algo muy difícil de limpiar. Y eso pasa, o sea, el conflicto realmente, lo postergarlo no arregla nada y eso es lo que realmente nos causa más problemas. La solución o el intento de solución que tenemos ahí es el problema en realidad. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo has visto que afecta esto a las personas? Mira, justo lo que he visto en mi consultorio y con pacientes es que ese conflicto viene también en la forma en la que pensamos que se tiene que resolver. Ok, eso es Por, interesante. Sí, sí, claro, porque me parece que cuando surge el conflicto tenemos experiencias previas, tenemos la historia de nuestros papás o sí, nuestra propia historia en la que pensamos que el conflicto es un espacio donde tengo que pelear para ganar. sí. Y ese creo que es un primer punto en el que ya no estoy dispuesto a escuchar al otro ni a resolver, sino llego a ganar. Eso es muy interesante. Sí, tocaste un punto muy interesante porque creo que en nadie cabe esta idea, o más bien no he escuchado tantas personas que digan que discuten para resolver, más bien discuten para tener la razón. Desde siempre Así lo es. he visto, que la gente no quiere discutir para arreglar un problema, sino quiere discutir para confirmar que está en lo correcto y que esa persona tiene la razón. Así ¿Cierto? es, como si se tratara de batallas que tenemos que ganar, cuando en realidad los conflictos en pareja son totalmente naturales, tienen un objetivo, nos ayudan a conocernos y se pueden resolver desde el amor y sobre todo se pueden resolver de una forma positiva en la que ambos pueden ganar. Cierto. Pero ¿a qué crees que se deba esa diferencia de perspectivas en el conflicto? ¿O por qué hay diferencias en la forma de verlo? ¿Será el género, la edad? ¿Hay cosas que realmente afectan la forma como vemos esto? Sí, totalmente. Voy a retomar un ejemplo con el género. Los hombres y las mujeres somos muy diferentes desde que nacemos, la forma en la que somos enseñadas a expresarnos, ¿no? La forma en la que nos enseñan a socializar es muy distinta con respecto al género, ¿no? Los hombres desde pequeños, digo, actualmente esto ya se ha hablado y se trabaja muchísimo de manera diferente, pero los hombres tienen menos experiencia y menos habilidad socioemocional. Cierto. Y las mujeres, tampoco es que tengamos mucha experiencia, pero nos es más sencillo lidiar con nuestras emociones, o mínimo sabemos expresarlas de cierta manera, ¿no? Sí, Lloramos o decimos me siento triste o me siento enojado y es más válido que una mujer exprese sus emociones o sus sentimientos a que un hombre lo haga. sí, Entonces, a veces las mujeres les llevamos un poquito de ventaja a los hombres con respecto a las emociones o al expresarlo. Y una de las quejas que yo escucho mucho en terapia, justo cuando hablamos de discusiones, ¿no? De conflictos, sí, es que los hombres dicen, es que no se vale, porque cuando algo te enoja, tú sí puedes enojarte o tú sí puedes llorar y yo no. Y eso no significa que a mí no me duela, ¿no? sí, Y entonces, en el género, con respecto al género, es más sencillo para las mujeres expresar mediante el llanto, por ejemplo, su tristeza, ¿no? Decir, me siento triste, quiero llorar, etcétera, ¿no? En el caso de los hombres es más complicado. Entonces, ese es un factor que a veces los hombres han aprendido a guardarse sus emociones, a no hablar de las cosas que los está incomodando, a evadir también, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero que mi pareja se enoje, porque si es algo bien sí, chiquito, ¿no? Porque a veces también minimizamos las cosas. Sí me molesta, pero me molesta poquitito, entonces, ¿para qué le digo? Mejor me lo guardo. Cuando en realidad ese poquitito va a crecer en cierto. algún punto si no lo hablo. Entonces, con respecto al género es eso, las mujeres tenemos mayor habilidad con respecto a saber manejar emociones que los hombres. A los hombres les da miedo las emociones y tratan de evitarlas. Con respecto a la edad, también hay muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque recordemos que existen ciertas etapas del desarrollo y en función de eso también se va dando la maduración de las emociones y la forma en la que las resolvemos.
Te voy a poner otro ejemplo. Sí. En algún punto, en terapia, un chico de 31 años tiene una relación con una chica de 18 años y Okay. surge un conflicto y entonces la chica de 18 años decide resolver el conflicto, obviamente en función de su experiencia, en función de las habilidades que ella tenía Sí. y que para el chico de 30 era infantil, ¿no? Entonces me decía, es que me parece infantil que haga esto. Pues probablemente sí lo es porque ella tiene Porque hay una 18 años diferencia, ¿no? De y tú tienes perspectivas por la 30, edad. claro. Sí. Las cosas que han vivido, las experiencias que han vivido, incluso hasta el trabajo terapéutico que llevas, va a influir en cómo van resolviendo los conflictos o la posición que toman ante un conflicto. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? La edad, la historia de vida, que no siempre es así, ¿no? O sea, son variables, porque alguien puede tener 40 años y Y puede también seguir actuando se ha de una visto mucho, forma sí, exactamente muy infantiles. muy infantil, ¿no? Entonces, van a ser diferentes factores que son bien importantes tomarlos en cuenta. Recordemos que algo o lo más complicado de estar en la psicoterapia es que cada persona va a ser un mundo, ¿no? Tiene características bien particulares, ¿no? Y cada caso es especial y es muy particular con sus propias características. Entonces, en este caso es importante pensar en esos factores. También la historia de vida evidentemente va a tener ahí una pauta muy importante, el cómo fuimos criados desde pequeños, ¿no? Porque pienso en estos discursos de papá y mamá cuando ibas a la escuela y te decían, aguas, ¿no? Si alguien te pega, ¿no? Y tú te dejas, yo te voy a dar doble. Y Para, entonces sí, para vamos confrontar. creciendo, Sí, exacto, vamos creciendo con esta idea de que yo no me tengo que dejar y que si alguien me lastima, yo tengo que lastimarlo lo doble. Y cierto. llegamos así a las relaciones, con esta idea de, no, yo tengo que ganar porque a mí nada me va a hacer daño. Y a veces el otro no te quiere hacer daño. Si es tu pareja, ¿no? Si es alguien que te ama, no creo que la situación haya sido con intención. A veces los conflictos se dan así. Son conflictos, no sabía que esto que iba a hacer te podía lastimar. Eso es cierto. Y eso me recuerda a otro ejemplo, por ejemplo, lo que decía, la diferencia entre género es muy significativa porque yo tengo, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes son hombres. Casualmente tengo muchos hombres en terapia y varios de ellos tienen problemas con sus parejas. La cosa es aquí la forma como abordan el conflicto y lo que he observado es lo siguiente. Muchos de ellos si hacen lo que mencionabas al principio es de minimizar. O sea, sí hizo esto, pero no creo que sea tan grave. Pero sí me molesta, pero no lo voy a tomar como a consideración, no lo voy a hacer parecer algo tan grave. Y luego hay una tendencia que he visto, es como si los hombres tuviéramos la necesidad de arreglarlo lo más rápido que se pueda, de forma pragmática y concreta. Esto Sí, está roto, ahorita lo arreglo y ya se acabó el problema, pero la cosa es que claro. yo siempre les digo, es que ese no es el problema, escucha lo que te está diciendo ella. Y ella te está Ajá. diciendo que tus acciones que causaron este conflicto son el problema, no tanto lo que se rompió, por decirlo así. O sea, si Ujú. arreglas lo que se rompió, no se resuelve el conflicto porque ella no está en conflicto con eso concretamente. Y pasa, un ejemplo muy gracioso que recuerdo es, una vez la esposa le dice a su esposo, ve por los niños, salen a las 2. Y Ujú. pues a él se le olvidó, dijo, ching, se me olvidó. Y eran como 2:30, se les había olvidado. Luego ya llega corriendo a la escuela y pues ya estaba la maestra ahí esperando a que llegaran por ellos. Dice, bueno, no pasa nada, me tardé media hora, pero ya llegué, fui por ellos. Regresa a la casa y cuando la esposa se entera de que se le habían olvidado los niños, pues obviamente ya te imaginarás el tamaño del conflicto que hubo Claro. de eres un irresponsable, no escuchas lo que te digo, seguro no te importan los niños, y el esposo se queda como, claro que me importan los niños, son mis hijos, fui por ellos, se me hizo tarde, pues no es el fin del mundo, ¿sí? Pero desde el otro lado, ¿cómo sonaba ese conflicto? Como algo mucho más grande, porque la forma como lo dimensionamos es diferente y por cada uno por su propia perspectiva, historia de vida. Y nos cuesta a nosotros, los hombres, lo he visto mucho, incluso en mi caso personal, de tratar de entender eso. Bueno, yo puedo hacerlo un poco mejor porque pues ya tengo esta formación como terapeuta y todo el tiempo estoy relacionándome con mujeres
Y lo Claro. veo, o sea, lo entiendo, pero me pregunto, ¿a un hombre normal, promedio, le será tan claro este conflicto? Y la verdad es que no. La verdad es que algo tan obvio no es claro. Para las mujeres muchas veces es obvio el problema, dónde está el conflicto, pero para los hombres no, porque la forma como lo abordamos es desde una forma más práctica, de pues hay que arreglarlo o no está tan grave, pero no es tanto el problema sino cómo se dimensiona, de qué, por qué es importante, por qué a ti te molesta y por qué no. Incluso pues, en terapia, esto que decías de no ver a tu pareja como un oponente, pues yo siempre se los digo, les digo, no tienen enemigos, o sea, su pareja no es su enemigo, no tienen que ganarle, no tienen que vencer este conflicto, no tienen que tener la razón, porque al final no resuelve nada, el conflicto sigue igual, y eso es lo que realmente se suena muy interesante en cuanto a las relaciones de pareja, de por qué terminamos viendo este conflicto como una competición. ¿Tú por qué crees que pasa? Voy a tomar dos puntos que tú abordaste que me parecen bien interesantes. Sí, Y el primero tiene que ver con el tema del género y lo que me decías, ¿no? Esta tendencia de que los hombres, no es una tendencia, más bien en realidad es como una característica muy de su género, ¿no? sí, El ser una pragmáticos. característica, sí. Ser muy prácticos, o sea, ustedes son prácticos, pues si esto está roto, pues lo Lo arreglo y ya se arreglamos y ya se resolvió, acabó. ¿no? ¿Por Sí, qué? ¿Por qué tenemos que volver a retomar el tema una semana después si ya está ya pasó, arreglado? ya, ¿para qué lo hablamos otra vez? Sí, Claro. exacto. Entonces yo lo pienso como en un punto medio, porque yo te puedo hablar desde mi experiencia como terapeuta, pero también como mujer. Ajá, Y es que a veces a las mujeres nos interesa mucho hablar sí, y tener mucha claridad en qué fue lo que el otro pensó, cómo lo interpretó. cierto. Y creo que también ese es otro conflicto, ¿no? Que también me parece digno de un podcast más adelante, ¿Cuál? que es esta idea de pensar, no estás listo. Ok, Las mujeres a veces nos cuesta mucho trabajo decir lo que realmente sentimos y entonces le damos como vueltas, ¿no? De que quieres esto y a lo mejor sí lo quieres, pero dices, es que no sé, ¿no? Y entonces es como darle muchas vueltas a una cierto, misma situación. cierto. Y los hombres, no, o sea, ustedes son como, ¿quieres esto? ¿Lo quieres? Sí. ¿O no lo quieres? Dices, no. Pues no, no, así de claro. Ajá. Mujeres le queremos como buscar, escarbarle, así de, oye, el día que me dijiste no querías, ¿te no querías? ¿Y por qué no querías, no? Y el otro, Pues no me simplemente no antojaba, quería, ¿no? nada más no lo quería Ya. y ya. Sí, eso es Entonces, muy, muy cierto. creo que también para poder resolver un conflicto en pareja es importante confiar en la voz del otro, Sí, cierto, ambas partes. Que si el otro me está diciendo que esto es azul porque es azul, confíe en que es azul porque me lo está diciendo y confío en mi pareja. Y dejar de buscarle otras posibles interpretaciones a una misma situación o a un mismo hecho. Entonces llegar a un punto en el que yo me pueda comunicar con otro, abrir un espacio para hablar y que el otro pueda resolver mis preguntas, pero también poder acordar con el otro que a lo mejor va a ser un hablar y vamos a resolver, y a lo mejor al otro no le gusta hablar, pero en ese momento lo podemos resolver y también estoy dispuesto yo a dar para que eso se resuelva. cierto. Y eso que mencionas es muy, muy interesante, como el confiar en la voz del otro, porque no es la primera vez que lo escucho y pues es cierto, es cuando te dice tu pareja algo y tú dices, ¿será cierto o no me quiso decir otra cosa? Y eso confunde, por ejemplo, mucho a los hombres, como de por qué si me dijo eso, termina actuando o significando otra cosa, no lo entiendo. Y pues la verdad yo ahí les ayudo, les digo, o sea, abre un poco más la perspectiva. A veces no es tanto que lo que te dice directamente implique eso. Piensa en qué es lo más importante para la persona, cómo se siente, cómo la hace sentir o qué es lo importante realmente, como por ejemplo este paciente que olvidó a sus hijos. Lo Claro. importante era que él haya llegado media hora tarde o lo importante era que te pidió un favor y tú no pudiste hacerlo como ella te lo pidió. A lo mejor cuando lo dimensionamos decimos, pues que no fue para tanto, o sea, pero dentro de la perspectiva muy particular de cada uno lo fue.
Y escuchar al Claro, otro sería lo importante, o sea, preguntarles por qué para ti fue tan importante que a mí se me olvidara. Y pues ya claro. con todo el contexto puedes decir, es que siento que no me escuchas. Otro caso pasó lo mismo. Uno de mis pacientes tenía creo que le quería prestar el carro o algo así. Y ya al hombre se le olvidó sacar el coche. Se le olvidó porque pues, no estaba atento, tenía que ir a trabajar, algo pasó. Cuando ella se da cuenta de que el coche no está afuera para que ella pueda practicar manejar el auto, pues ella se siente bastante molesta. Dice, pues, ¿que acaso no me escucha? ¿Que acaso no le importa? ¿O acaso lo hizo a propósito? Y cuando analizamos todo ese razonamiento, nos damos cuenta de dónde está el conflicto. Pero es que sentarnos y escuchar al otro, sin minimizar, por supuesto, la razón por la que se molestó, es difícil, ¿no? Porque con esta diferencia de perspectivas, uno puede decir, pues es que no es para tanto, solo se me olvidó, pero desde el otro lado, ¿cómo se ve eso? Ese es el Claro. problema. Y es algo muy curioso. O sea, los conflictos surgen de forma natural, pero ahí es donde podemos ver que el problema no es lo que hiciste, sino es cómo lo resolviste posteriormente. Y obviamente no sé si no somos tan capaces, tal vez por falta de conocimiento, capacitación o por nuestro mismo contexto o historia de vida, que no aprendemos cómo hacerlo. Tal vez tenemos estrategias muy agresivas, por decirlo así, ¿no? Como de, yo tengo la razón, yo estoy en lo correcto, tú no, y arrepiéntete, ¿no? Casi yo lo siento así, o no sé cómo lo describirías. Claro. Discúlpate conmigo, yo soy el agraviado en este caso. Ujú. Claro, porque creo que la mayoría de las personas, si no me atrevería a decir que todas las personas, al llegar a ser adultas, estamos lastimadas. Cierto, muy Todos cierto. tenemos situaciones de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que a veces no han sido resueltas y llegamos a una relación muy lastimados. Entonces, cuando alguien toca esa herida, de inmediato respondemos de una forma, como mencionabas, puede ser a la defensiva, no de una forma agresiva, porque tenemos miedo, porque algo nos duele. Pero fíjate que en estos dos ejemplos que tú mencionabas, Sí, ahorita me quedé pensando en que justo algo que no he mencionado es que el conflicto a veces no es en sí el conflicto, ¿no? Es lo que hay detrás. cierto. Porque, por ejemplo, tú mencionabas, ¿no? De esta persona que olvida a los niños en la escuela media hora, ¿no? Y que sí, en realidad yo podría pensar que no es algo tan grave, ¿no? Pero a veces esas situaciones son, como mencionan, la gota que derrama el vaso de Cierto. algo, de algo que está detrás de, y que a veces tiene que ver con una actitud o con una conducta de la pareja, ¿no? Como el sentir que mi pareja no me escucha, o el sentir que su familia no es tan importante porque a lo mejor se le olvidó porque estaba en una junta de trabajo, ¿no? Por así Sí, decirlo. cierto. Entonces, a lo mejor ahí es una situación que la pareja trae cargando desde hace un montón de tiempo porque a lo mejor siente que su pareja no le da prioridad a su familia, le da prioridad al trabajo, pero no a ellos. Pero a lo mejor no lo ha Cierto, muy hablado cierto. y entonces cuando se presenta esta situación, ahí es donde saca como toda esta furia que ya traía guardada porque lleva mucho tiempo pensando que no le está dando prioridad a su familia, pero tampoco se atreve a decirlo porque se siente culpable, no lo sé, ¿no? Sí. Estoy como debrayando un poco, pero Pero tiene mucho sentido, sí, es cierto, es algo muy común, mucho el contexto, todos los antecedentes crean esta suma de conflictos donde termina estallando, o sea, del conflicto que tienes ahora y su dimensión es proporcional a todo lo que hubo antes, o sea, no es casualidad que algo así termine tan mal a veces. exactamente, exactamente. Y es ahí donde me parece que es importante sentarnos, como bien mencionabas, a reflexionar y a escuchar, porque es muy diferente oír y escuchar. Y Cierto. casi siempre cuando estamos atravesando un conflicto, puede que una o las dos partes estemos bajo la emoción del enojo. Sí. Y a veces bajo esta emoción es muy difícil poder entender y escuchar al otro. Exacto, y además hay un fenómeno que ocurre bastante, que es la forma como abordamos el conflicto, abordamos esa situación, crea emociones en el otro. Por ejemplo, si llegamos reclamando a nuestra pareja,
con que nos encontramos con una actitud a la defensiva de parte de nuestra pareja, porque el reclamar se siente como un ataque personal, como que yo te digo, es que tú no has hecho esto, y junto con recriminar, como de, es que yo siempre que te pido algo no lo haces, cuando te pido un favor esto, te pido que vayas por los niños y se te olvidan. Esta actitud inevitablemente crea una defensa en el otro, crea es como una resistencia natural ante el ataque, porque se siente como si estuvieran agrediendo. Entonces, ante esta actitud, solo creamos más barreras, porque finalmente yo estoy agrediendo, estoy reclamando y recriminando a mi pareja y el otro se pone a la defensiva y obviamente cuando nos encontramos en esa situación, ninguno admitiría su culpa, diría, no, sí fue mi culpa, yo lo hice. Nunca lo he visto, al menos yo, que ocurra, porque ya hay este antecedente de que yo te estoy reclamando y recriminando lo que hiciste, yo soy la víctima y tú eres el victimario, y en esa posición el victimario pues obviamente tampoco asume su responsabilidad y se encierra mucho. Eso al menos yo lo he observado. ¿Tú qué piensas al Claro, respecto? totalmente. Y también creo que ahí mucho tiene que ver es que ya llegamos con una respuesta planeada en nuestra. Sí, Es decir, ya estamos predispuestos a algo, ¿no? Por ejemplo, voy a retomar, ¿no? Lo que mencionabas del señor que se le olvidan los niños. En automático la esposa ya asumió algo, asumió que se le cierto. olvidaron porque no son importantes. Y creo que uno de los primeros puntos para poder resolver un conflicto es no asumir absolutamente nada, Sí, llegar con la intención de entender qué es lo que pasó. Porque si yo ya llego con toda una historia creada en mi mente, es muy difícil que pueda escuchar lo que el otro dice y que lo pueda creer, porque ya llego en una posición de víctima, donde el otro me hirió, me hizo daño. Pero en realidad regresamos al mismo punto. Si yo estoy sí. con una persona a la que amo, que me ama, en quien confío, ¿por qué pienso que lo que hizo lo hizo para dañarme? Sí, como que hay mucha malicia de parte de su, casi como un villano, como Exactamente. algo muy Ajá, maquiavélico. ajá, De seguro lo hizo exactamente. para lastimarme. Sí, ya llego con esta idea y con esta predisposición a que me lastimaste. Sí. Pero ¿por qué no llego y pregunto, oye, pasó esto, me hizo sentir de esta manera y quiero entender por qué lo ¿Por qué hiciste? pasó? Sí, Claro, exactamente. quiero entender qué fue lo que pasó, ¿no? Eh, Aquí ya es otra historia, ¿no? Que también es digna de otro podcast, que a veces pasa Sí, el tema de los acuerdos en pareja, ¿no? Digo, si ya hay un acuerdo en pareja, si ese acuerdo en pareja se rompió y se volvió a romper y se volvió a romper, entenderíamos el por qué la persona llega en una posición de me hiciste daño, porque ya es algo que se habló en algún punto, ¿no? cierto, Pero en este caso me parece importante plantearlo en un conflicto del que no se ha hablado, por eso el conflicto es el punto de partida para conocer al otro, porque claro. puede que yo haga algo que para mí no tiene absolutamente nada de malo, pero para el otro puede ser algo muy agresivo, muy doloroso. Cierto. Porque por más que lo platiquemos, esas cosas a veces no surgen. O sea, simplemente hasta Claro. que ocurre, dices, mira, entonces esto es lo que no te gusta, ¿no? Esto es lo que no te parece, eso te molesta. Y podemos ahí empezar digamos, ampliar todo el conocimiento que tenemos sobre qué le gusta a nuestra pareja, qué no tolera, qué acepta, qué cosas. En general es como profundizar en esto, eso es muy cierto. Y creo que pues ya, no sé si quieres agregar algo más, si no ya pasaríamos a la última sección para hablar sobre las estrategias para evitar precisamente o más bien resolver de mejor manera los conflictos. ¿Quieres mencionar algo más? No, O, no, 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 vámonos ya ok, con las vamos. estrategias Ok, directamente. primera estrategia, y quiero retomar lo que mencionabas, es la suposición. Es fundamental. Básicamente es cuando llega una pareja y empieza a entrevistarlos para preguntar su problema, surgen inevitablemente las suposiciones. No, es que yo me imagino, yo supongo, es que lo dice lo hace y ese es como el ingrediente básico de muchos conflictos, es la suposición, es yo creo que lo hace por esto. Y siempre les pregunto, ¿y tú se lo preguntaste? ¿Le preguntaste por qué hizo eso? Y todos dicen, pues no, pero yo me imagino que lo hizo por eso. Dijo, no, bueno, si se trata de imaginar cosas, pues nos imaginamos lo que sea. Y nuestra pareja termina siendo un supervillano, pero cuando preguntamos y dejamos de suponer, es que encontramos que realmente no es tan mala la persona con la que estamos, simplemente no entendemos sus acciones. Y creo que como una estrategia inicial, pues podrían empezar a dejar de suponer y preguntar más directamente el por qué o para qué pasó o para qué.
porque realmente ahí creo que desde surgen muchos conflictos. ¿Tú qué estrategias considerarías importantes que la gente usara para mejorar y resolver los conflictos más fácilmente? Claro. Bien, pues mira, yo quiero empezar con algo que suena como a lo mejor muy básico, Sí, pero me parece que cuando nosotros empecemos a sentirnos enojados o consideremos que algo de lo que el otro hizo es un conflicto, nos demos un tiempo para respirar, para que la emoción del enojo disminuya y que comamos, ok. porque a veces no es una cosa tan grave, pero si yo tuve un mal día, si yo no he comido y no he dormido y no he descansado, Sí. cualquier situación me puede activar o Nos volvemos sobreactivar. muy irritables, muy, muy Sí, irritables. Y exacto, eso ¿no? Entonces, facilita el conflicto. sí, yo pensaría primero en eso, ¿no? Cuando algo me haga sentir bastante molesto con mi pareja, lo primero es preguntar, a ver, Diana, ¿ya comiste? ¿Dormiste bien? ¿No? Detectar cuál es el problema principal. ¿Por qué esta situación me está haciendo sentir de esta manera? ¿Por qué considero que esta situación es un conflicto? Yo diría el primer punto, detectar cuál es el problema principal. El segundo punto, la discusión, verlo como un asunto comunicativo, no el campo de batalla. Sí, Es decir, esto que pasó es una oportunidad para comunicarnos, para tener una conversación, no para tener una pelea. sí. Es diferente. Entonces, ver el conflicto como un acto de comunicación, una oportunidad para comunicarme con mi pareja. Bueno, entonces tengo que guardar mi espada, ¿verdad? Para cuando esté hablando con alguien, discutiendo. Totalmente. Esa Bueno, se queda bajo llave, por ok, favor. la guardamos. Entonces, secreto, guarden las espadas, guarden los escudos, no vamos a pelear para ver quién gana. Vamos a platicar para arreglar y resolver este asunto. Así Fundamental, es, sí. sí. Eh, El tercer punto es distinguir entre lo que realmente siento de lo que realmente pasó. Y eso me parece un punto como, dirían por ahí, ¿no? Como un golpe bajo, porque ya, a veces pasa que el otro lo que hizo tampoco es, el hecho no es precisamente el conflicto, a veces el conflicto es lo que yo siento del hecho, sí. y eso más tiene que ver conmigo que con el otro. Ok, es cierto, es cierto. Es una gran diferencia, ¿no? Porque Ujú. asumimos que como me siento es la dimensión del problema. O sea, si me siento muy ofendido es que el problema es muy grave, es muy Exactamente. importante. Y no lo dimensionamos, decimos, es que compáralo. Lo que pasó con lo que, y eso me recuerda a otro ejemplo. Creo Ujú. que era sobre un paciente discutió con su novia por creo que se le olvidó algo, no recuerdo si era una fecha o un aniversario o algo que le pidió. Y pues para él no era tan importante, ¿no? Pero cuando su novia lo confronta, lo hace sonar como que fue la peor ofensa que le hizo. Y él intentaba entender, oye, pero es que no es tan importante para mí, porque, o sea, esto que hice no es tan grave, pero desde el otro lado sonaba que era algo muy grande. Y cuando lo saca de proporción es cuando el conflicto se vuelve muy grande y él se preguntaba, ¿pero qué hice? ¿O por qué es tan importante? Y es que precisamente no dimensionarlo y sacarlo de proporción, dice, es que a mí me ofende mucho, me molesta que me hayas hecho eso, pero ¿qué tan relevante o qué tan importante es? Y fue cuando, digamos, platiqué con los dos y les dije, bueno, si se van a separar, sepárense por cosas que valgan la pena, que cosas que sean importantes y que realmente digan, no, estar con esa persona me daña física o emocionalmente. Pero cuando les pregunté, ¿y esto por lo que se pelearon, realmente vale la pena para que se separe? Pues es cuando lo aterrizas y dices, bueno, tal vez exageré un poquito y no es tan grave. O sea, eso es algo que necesitamos reflexionar bastante. Claro, y pienso, ¿no? Que a lo mejor para la chica lo era, Sí, porque puede que tuviera una experiencia pasada, o a veces incluso las experiencias que nosotros, las heridas heredadas, ¿no? cierto. Porque pienso en cómo algo que a lo mejor dañó a mi mamá, dañó a mi abuela, o que me hicieron pensar otras personas que era algo imperdonable, me Sí, pasa a mí y a cierto. lo mejor no me parece grave, pero he escuchado alrededor de mí que eso es algo gravísimo, ¿no?
y a sí. lo mejor no me genera como tal un conflicto, pero resulta que todo el mundo me dice que sí tengo que hacer un conflicto de eso, porque ¿cómo es posible que se haya atrevido a olvidar eso? Entonces no me ama, ¿no? Sí, sí, tienes Y razón. entonces, claro, a veces también los discursos, ¿no? Sí, totalmente. Bien, pues el siguiente punto me parece que es aprender a utilizar pausas o tiempos fuera durante la discusión y también es válido, ¿eh? A veces mientras estoy comunicándome, cuando empiezo a sentirme ya bastante molesto, bastante enfadado, ponerle pausa a la conversación y darnos un tiempo y después retomarla. También es muy válido, ¿no? Porque somos seres humanos y por mucho que queramos conversar, puede que toquemos algunos puntos que nos lastiman, que nos Sí. duelen y que nos hacen sentir molestos. Y también es muy válido darnos esos espacios o esos tiempos. Pero sí hay que tener cuidado, porque no es la primera vez que veo que esto de las pausas se lo toman lo exageran un poco. Varias veces he visto cómo, pues, o sea, de plano están discutiendo y no es una pausa, es una ley de hielo, pero así brutal. Y si ya no me habla, ya no me responde, se encierra en su cuarto, se va. O sea, eso no es una pausa, evidentemente. O sea, no No, es que dejes de hablar y cierres toda comunicación, sino que claro, te no, no, tomes no. un tiempo, porque sí que he visto varias veces que no entienden cómo es esto de las pausas y de plano ni le responden, ni hablan, ni ya no dicen nada, y así 3 días. Y le pasó a un paciente y dijo, una semana no me habló, y yo estaba esperando a que me respondiera. Pasó una Claro, semana, a él se le olvida, y vuelve a hablarle y dice, oye, ¿por qué ya no me seguiste insistiendo? Digo, pero si te estuve hablando una semana y no me respondiste. Entonces, ¿cómo claro, quieres que de pronto lo retome? Porque sí es importante. Es más bien como ese descanso entre rounds, aunque no sea como una pelea, pero es ese descanso de, ok, vuelve a acomodar las cosas, acomoda tus ideas, entiende qué estás sintiendo y pues trata de explicarlo. No es claro, solamente me cierro y ya no quiero escucharte, no, porque eso no es claro. eso es No, agresivo, de hecho. sí, totalmente, porque esto más como mencionabas, un descanso, es un descanso del tema, Sí, porque en realidad el conflicto es un hecho. El conflicto no es con la persona. Yo te amo. Lo que hiciste no me gustó. La actitud que tomaste, no estoy de acuerdo con esa actitud porque me hizo sentir lastimada y es sobre lo que quiero conversar. Pero un espacio tiene que ver con un espacio del tema, es cierto. ¿no? Del tema que estamos hablando. Pero no significa que como yo estoy molesto contigo, te ignoro, ya no te abrazo, ¿no? Porque eso también sabemos que Sí, son ciertas formas de castigo sí, que son violentas, ¿no? El te ignoro, paso y no te volteo a ver y no te hablo y no te contesto el celular, ¿no? Y nada tiene que ver con eso, ¿no? Eso es importante aclararlo totalmente. cierto. Y pues es una de las cuantas estrategias, no sé si quieres agregar algo más, otra estrategia que puedan emplear. Sí, Sí, me parece que es muy importante ya por último sí. eh, ser honestos de verdad con nosotros mismos. Okay. Por, ¿Cómo por, lo? ajá, porque esa honestidad es la que nos permite comunicar al otro lo que realmente está pasando. ¿A qué me refiero con esto? Voy a retomar el ejemplo de los niños, ¿no? De Sí, olvida a los niños, entonces yo me enojo muchísimo porque no es posible que mi esposo olvide a los niños, pero a veces a lo mejor hay un conflicto detrás de eso, pero yo pongo como excusa esto que sucedió para totalmente. enojarme con el otro y sacarlo por los 10,000 cosas que me hizo antes que no me atreví a decir. Y sí, es común, ¿eh? Cuando, cuando casi sacas tu lista de antecedentes y le dices, ah, pues la otra vez me hiciste esto y esto. Pero se escala demasiado y ya no pierde el sentido porque eso no era el problema y lo Así es. terminamos volviendo algo más. Sí, Sí, claro. Entonces, el ser honesto me permite diferenciar si este problema realmente es un problema presente o hay algo más detrás. sí. Y finalmente, pues aterrizar como esta idea de qué es lo importante de esto. Es confrontarlo, es discutir, es pelear, es quejarme solamente, o es hacerlo sentir mal, porque he visto mucha malicia de mucha gente que solo quiere hacer sentir mal. Es más, el problema ya ni les importa, solo quieren hacerlo sentir mal.
A veces, y digo, pero ¿por qué? ¿Qué ganas con eso? Digo, no, pues alguna vez me dijeron, sí, que era como venganza, de no, es que muchas veces me hizo enojar, me hizo sentir mal, ahora me voy a vengar, si quiero que se sienta mal. Y ya no soy cariñosa con él, ya no lo trato bien, o ya no soy cariñosa con ella, y pues finalmente se vuelve como una venganza, porque, y no resuelves nada, o sea, simplemente estás creando más No, claro. conflictos. Sí, ¿no? Y eso también mucho tiene que ver con los estilos de crianza, ¿no? Porque eso lo aprendemos a veces desde papá y mamá. Pensar que el cariño es un premio o es un castigo. Te condiciona. Cuando, claro, cuando en realidad el cariño, el amor, es una necesidad también. Es una necesidad de los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos cariño, amor en nuestras vidas. Eso no es un premio o un castigo. Sí, no se puede condicionar. No. Exactamente. Y bueno, ya concluyendo con esta parte, pues entendemos lo difícil que es resolver estos conflictos. Y no siempre tenemos, por desgracia, a un terapeuta, alguien que nos esté ayudando y alguien que nos diga, que sea como el referee, ¿no? O de, oigan, esperen, deténganse, no se estén peleando o no le pegues tan feo. Y por eso, bueno, yo junto con Diana hemos estado, estamos trabajando en una plataforma y precisamente queremos brindar ese apoyo, al menos hacer más accesible. Yo sé que no todos tenemos la disponibilidad de tiempo o para poder ir con un terapeuta, pero al menos yo creo que si tenemos un servicio que esté disponible cuando lo necesitemos y aunque sea en línea es muy muy útil. Entonces en eso hemos estado trabajando y espero que en los próximos meses podamos ya ponerlo en línea y empezar a trabajar. Yo sé que no los puedo ayudar a todos, o sea, precisamente cuando creé el podcast me gustaría, la intención era como llegar a la mayor cantidad de personas, invitar a gente como la psicóloga Diana para que les platicara sobre estas cosas, pero no siempre llego a tantas personas como me gustaría y no las puedo ayudar a todos, por desgracia no tengo tantas manos ni tanto tiempo para hacerlo y pues, también la psicóloga Diana tampoco tiene tanto tiempo como para poder ayudarlos a todos y por eso estamos pensando crear una plataforma. Espero que cuando surja yo les estaré avisando y espero que les llame la atención, les interese y pues si los puedo ayudar en algo, me encantaría hacerlos. ¿Tú quieres agregar algo? ¿Quieres comentarle algo sobre lo que estamos planeando, Diana? Pues nada, únicamente que tratamos de apoyar en medida de lo posible porque también somos seres humanos, sabemos que a todos nos pueden pasar situaciones que sentimos que se nos salen de las manos, que no sabemos cómo resolver. Como con nuestras parejas y cosas así. Exacto, sí, realmente, ¿no? Que son situaciones que a veces nos generan mucha angustia y qué mejor que el tener un espacio con profesionales que te puedan orientar, que te puedan guiar, que te puedan ayudar, que te puedan escuchar. Entonces, ese es el objetivo principal de trabajar en estos proyectos, de hacer estos podcasts, que puedan llegar a la mayor cantidad de personas y que en medida de lo posible tengamos un mundo más amigable con nosotros mismos también. Cierto. Bueno, me gustó estar contigo en este podcast. Ya estaremos grabando más episodios. Ya me diste muchos temas. Yo creo que estaremos grabando al menos otros capítulos. Y pues ya estamos platicando más sobre nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Que sí, muchas gracias por todo, Isaac. Bueno, espero que les haya gustado. Por ahora sería todo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego. Que estén muy bien.